Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico llegar al último día del mes de agosto. Ya empiezan a acercarnos el fin de año. Vamos a tener hoy una clase espectacular. Hoy el tema es bien interesante. Es un tema que nos toca absolutamente a todos. Pero antes de arrancar el tema, voy a echar una revisada para hacer retroalimentación de la actividad anterior. Entonces voy a compartir pantalla para ver con ustedes ese proceso de esas actividades, cómo las vienen presentando, si está adecuadamente presentada, etcétera. Entonces, ahí están viendo pantalla. ¿Aló? ¿Me pueden informar si están viendo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar acá, actividades. Da 1, todos los 33 que están en el grupo presentaron tarea, que eso es lo que esperaría uno. Entonces es lo primero que yo hago. Aquí vamos a empezar, vamos a mirarlo, voy a revisar por ahí unos 2 o 3. María Alejandra Arias, ¿está? Sí, profe. Ok. María Alejandra, cuéntame cómo te pareció el tema. Bueno, profe, pues yo la verdad nunca me había visto pues como un documental así y la verdad a mí me impactó mucho porque nos mostraban en realidad todo el desperdicio y la manera tan exagerada que nosotros contaminamos de una manera que nosotros no pensamos el medio ambiente y el planeta. Entonces a mí la verdad sí me gustó mucho. Ok. ¿Qué conclusión como ingeniera industrial te quedaría de ese primer tema, la huella ecológica humana o del hombre? Profe, pues que a veces uno tiene que pensar más en cómo hacer los procesos, pero de una manera diferente y ayudando al planeta. Pues ahorita hay una tendencia fuerte en que todas las empresas están empezando a meter procesos que ayuden al medio ambiente, porque antes eso no se veía. Yo pienso que eso también es gracias a los ingenieros industriales, porque es gracias a ellos que se van elaborando todos esos procesos. Eso está muy bien y eso para todos. O sea, lo primero que tenemos que reflexionar es que este documental y este tema nos permite automáticamente generar una reflexión. Es qué estamos haciendo con nuestro planeta. O sea, ver uno que definitivamente una persona, digamos, genera tanta cantidad de residuos y que aquí no es como en la casa que uno llega y dice voy a sacar la basura y la saca de la casa y se olvidó de ella. Aquí no podemos sacar al espacio la basura, sino quedó dentro. O sea, en la medida en que nosotros entendamos eso, pues automáticamente nos estamos dando cuenta que todo lo que producimos queda aquí y si nosotros producimos tanta cantidad de residuos, pues automáticamente esos residuos nos van a generar inconvenientes. Entonces, digamos, la primera reflexión que tenemos que tener en este primer tema es como personas, darnos cuenta que definitivamente nosotros somos unos consumidores compulsivos que generamos tanta cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que definitivamente tenemos que empezar a regularnos como personas para, pues obviamente, poder medir esa carga contaminante que estamos generando. Esa es la primera reflexión. La segunda es como profesional. Ya lo decía María Alejandra, que ya empezar a mirar ese tipo de cosas pues nos va a generar un cambio en la perspectiva de nosotros como profesionales. Lo primero que yo debo hacer cuando entro a una empresa, y lo miro desde el campo de la ingeniería industrial, es eso, es mirar qué cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos se generan en la empresa. Porque ahí está la primera clave, es si nosotros sabemos qué se está, digamos, desechando, podemos saber qué tal es el comportamiento de una empresa. Entre más residuos se genere, el proceso es cada vez más deficiente. Entonces, esto es un diagnóstico que nos permite de alguna forma empezar a visualizar eso. Y digamos, en la práctica, eso es algo que vamos a empezar a trabajar en la segunda parte de nuestra asignatura, ver cómo nosotros los procesos, los procedimientos, los materiales, etcétera, los podemos manejar con un único propósito, con el propósito de disminuir las cargas contaminantes que se generan a través de los procesos industriales. Y esto, como ella lo decía,
está en la cabeza de ustedes como ingenieros. Ustedes tienen la capacidad de poder ver desde una manera macro todo el proceso y a partir de allí empezar a proponer o a generar cambios en esos procesos y en esos modelos que ya estamos acostumbrados culturalmente a desperdiciar. Y entonces eso nos va a generar que definitivamente nosotros podamos entender, comprender y aprender que en el mejoramiento de los procesos hay un beneficio, no solamente económico, sino también ambiental, y con eso generan un cambio significativo. Muy bien, María Alejandra. ¿Sí? Vamos a mirar un segundo. Rosa Bedoya, ¿está? Sí, señor. Bueno, Rosa, ¿qué tal te pareció el documental y el ejercicio como tal? Pero me pareció un documental muy bueno, interesante e importante porque allí nos muestran todo lo que cada persona, o sea, le genera al planeta y todo el daño que le causa. Ok. ¿Cómo te pareció el ejercicio de hacer la grabación y de generar a través de la grabación un ensayo? Pero me pareció muy bueno, interesante, una práctica muy buena, porque allí uno, o sea, se puede poner en todos los sentidos, puede expresar como más abiertamente lo que piensa y lo que siente. Ok. Eso es lo que buscamos. Buscamos, digamos, la actividad, además de generar, digamos, un nivel de conciencia personal y profesional, se busca empezar a utilizar esas herramientas. Esas herramientas, como bien lo decía Rosa, lo que hace es facilitarnos el proceso de escritura, que tanto a veces lo tenemos bloqueado. A veces yo creo que a todos nos ha pasado que de alguna forma empezamos a escribir, escribimos 3 palabras, como que nos bloqueamos y después leemos y como que no nos gustó, volvemos a comenzar y a veces ese arranque nos genera inconveniente. Mientras que esto es lo que se le viene a la cabeza, lo va grabando uno y después lo transcribe y esa transcripción le genera a uno un documento. Importante, digamos, que en la práctica estos documentos los guarden y los vayan organizando porque cada uno de estos documentos es como si fuera un capítulo del libro que ustedes van a hacer, que van a entregar como parcial en la 8ª semana. Entonces, en la 8ª semana la idea es que, digamos, cada uno, lo que acabamos de decir como huella ecológica del hombre, lo entremos como introducción, diciendo, este tema me genera una reflexión en el tema del consumo, en el tema de los procesos, etc. Vemos el escrito, que es un ensayo, y al finalizar colocamos una conclusión. Entonces, como conclusión se evidencia que el hombre genera un nivel de consumo tan alto que conlleva ¿a qué? A que reflexionemos como personas y como profesionales en el proceso de generación de residuos. Y ahí termina un primer capítulo. Y así vamos viendo los 8 capítulos, y esos 8 capítulos nos generan un primer documento que es, digamos, el resultado de estas 8 primeras sesiones. Entonces, importante que lo tengan ustedes guardado, que lo tengamos como archivo de nuestra asignatura. ¿De acuerdo? Bueno, miremos un tercero y último. Yesenia, ¿está? Parece que Sí, Yesenia... profe, aquí sí, no me prendí el Yesenia, ¿cómo te pareció todo? Tanto el documental como el ejercicio como tal. Pues, profe, fue muy impresionante porque pues estoy de acuerdo con mis compañeras y creo que pues sí, el video nos ayuda como a magnificar ese daño que generamos. Ay, pero también qué desperdicio. Me pareció que pues magnificar la cantidad de cosas que también usaron en el video, pues me pareció una cantidad exorbitante. Claro, pero ¿sabe qué es lo curioso? Ese tipo de videos buscan eso, es que generen un choque y un impacto con las personas. Claro, cuando vemos que están regando, que están rompiendo esa cantidad de huevos, pues uno le da como dolor de cuerpo, pues ver uno que la gente está muriendo de hambre y hacer ese tipo, pero eso es lo que me empieza a generar a mí un impacto significativo del tema, ¿sí? Y ver, digamos, todo eso es lo que, digamos, los productores de este tipo de documentales buscan, es generar impactos que permitan, a través del choque emocional, poder generar reflexiones de las personas. Y creo que lo logran, lo consiguen, y eso es fundamental dentro de todo el ejercicio. Entonces, importante evidenciar eso, importante
que nos toque, importante que lo tengan también el video guardado, porque estos son videos que en la vida profesional, si ustedes lo muestran en una empresa donde ustedes laboran, automáticamente generan lo que a ustedes les acabó de generar, un choque, y digamos ese choque emocional puede generar unas transformaciones bien interesantes en cada una de las personas. O sea, sin darnos cuenta, este tema tiene tantos aristas que en la práctica, por ejemplo, puede ser un tema de educación ambiental bien importante. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, digamos, eso está muy bien. Veo más o menos que los tres documentos que presentaron es un reflejo de ensayos propios, de ensayos que nos van a generar a nosotros una posibilidad de ver las cosas desde un punto de vista mucho más real, y escritos de nosotros, no de nadie más. No los bajamos de internet, no los copiamos, sino los escribimos nosotros mismos, y eso es el comienzo. Hoy vamos a arrancar con un segundo tema que para mí es el complemento a la reflexión de la clase anterior. Hoy vamos a ver un documental que se llama Home, Casa, ¿sí? Nuestro hogar, nuestra casa. Y este documental lo que muestra es una herramienta para contribuir a la educación para un futuro sostenible. Muchas personas, digamos, generan o hablan de dos palabras que son muy similares: sostenible y sustentable, ¿sí? El tema de sostener quiere decir que es como cuando uno coge un pocillo y dice, voy a sostener el pocillo, ¿sí? ¿Qué significa sostener? ¿Alguien quiere definirme esa palabra con el ejemplo que acabé de hacer? ¿Sostener un pocillo? Profe, yo creo que hace referencia a mantener una cantidad, una magnitud pues, de una materia, un recurso determinado. Ok, exacto. Sostener es poder garantizar que los recursos que nuestro planeta tiene, ¿sí?, sean los que nos van a permitir la subsistencia de nosotros como especie humana y de todos los seres vivos en el planeta. Entonces, a eso se refiere con ese futuro sostenible, de sostener. Ahora, ¿qué diferencia hay con sustentar? Cuando yo digo, mi mamá me sustenta. Yo creo que proveer, ¿no? Claro, pero ahí juega un elemento fundamental, ¿sí? Es que adicionalmente a eso se le empieza a meter el tema económico, ¿sí? O sea, juega un papel de la economía, de los recursos económicos, y eso en muchos de los casos empieza a generar, digamos, choques entre lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque son muy elementos que por simple y parecidos que tengan pueden tener unos pequeños cambios que pueden generar, digamos, una transformación cuando yo hablo de sustentable o cuando hablo de sostenible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Arranquemos. Este documental arranca con esta frase que me parece muy hermosa. Dice, escuchemos bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, el hombre que piensa. Ahí quiero hacer un pare porque es algo que definitivamente me genera a mí una primera reflexión. Tú eres como yo, un Homo sapiens, o sea, esa es la identificación de nuestra especie. Nosotros somos unos hombres que pensamos. Si nos diferenciamos con las demás personas que tienen, o las demás formas de vida que tiene el planeta, pues nosotros somos una especie que no tenemos un plus, es que podemos pensar, y el pensar es el razonamiento que tenemos para poder decidir las cosas. Y curiosamente, ese pensamiento es el que nos ha generado que hayamos desarrollado todo lo que en este documental vamos a ver, ¿sí? Pero lo curioso de todo esto es que si bien ese libre albedrío que tenemos ¿todos saben qué es un libre albedrío? Sí, señor.
Bueno, entonces, para los que no sepan, el libre albedrío es la toma de decisiones entre el bien y el mal. O sea, uno puede saber que va a hacer una cosa, pero esa cosa tiene una connotación negativa o una connotación positiva. Y entre ese libre albedrío es que podemos nosotros tener el pensamiento. Entonces, lo que uno evidencia es que, por ejemplo, Albert Einstein, cuando estableció la fórmula de la materia y la energía, pues él lo hizo con un propósito, con el propósito de poder garantizar la energía, pero otras personas lo vieron como un elemento que podía generar, digamos, el dominio del planeta, y ahí es donde viene un poco el concepto de lo que es las bombas atómicas. Entonces, todo ese tipo de elementos dados generan, digamos, una reflexión. Voy a hacer un paréntesis, ahí era para las personas que de alguna forma hemos venido o tenemos, digamos, el conocimiento del cristianismo. Eso es lo que observa uno en el Génesis cuando se habla del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿sí? Cuando se habla del árbol de la ciencia es el árbol del conocimiento. Y en ese árbol del conocimiento tiene las dos matices, el bien o el mal. Y en este ejemplo de lo de Albert Einstein se nota, él lo hizo con un único propósito, pero otros lo tomaron por el camino equivocado. Y ahí es donde en términos prácticos está reflejado ese libre albedrío que tenemos. La vida es ese milagro en el universo, empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años y nosotros los hombres solo existimos desde hace 200.000 años. Entonces, mire esas dos cifras. 4.000 millones de años y 200.000. O sea, la diferencia es abismal. Si uno pudiera hacer ese cálculo, podríamos darnos cuenta, y tal vez en un documental que alguna vez de pronto lo vamos a ver, que es Cosmos, se arranca estableciendo como si fuera un año y diciendo que, bueno, la Tierra se crea en el primer segundo del 1 de enero, y resulta que el hombre surge sobre el planeta el 28 de diciembre a las 11 de la noche, o sea que realmente uno lleva 2 días de un año de todo lo que lleva al desarrollo del planeta. Entonces, lo que uno evidencia es que la evolución que ha tenido nuestro planeta desde que se crea hasta que el hombre surge, pues es inmensa. Y en esa evolución es lo que nosotros, sin darnos cuenta, hemos venido destruyendo, hemos generado desequilibrios, y esos desequilibrios, de alguna forma, pues nos están empezando a pasar, ¿qué? La cuenta. Entonces, repito esa primera parte, la vida, ese milagro en el universo, empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años, y nosotros, los hombres, solo existimos desde hace 200.000 años. Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan especial para la vida. Escuche bien esta historia extraordinaria que es la tuya, y luego decida lo que quieres hacer con ella. Entonces, arranca con una reflexión bien interesante donde me da 3 elementos fundamentales. Nosotros somos los que pensamos, llevamos muy poco tiempo sobre la Tierra, hemos generado un trastorno del equilibrio que tiene nuestro planeta, y nos está diciendo, usted es el que decide si esto quiere seguir hacia donde va o genera un cambio. Recuerde que muchos dicen que los cambios no se dan. No, cambios generan en el momento en que uno quiera cambiar. Si yo cambio, automáticamente el planeta ya no es el mismo. O sea, no importa que los demás no quieran cambiar, lo importante es que nosotros cambiemos. Sí, este documental busca desde un punto de vista práctico, bueno, ese hay que decirlo, es del francés Jean-Arthur Bertrand, más o menos hace 12 años fue puesto a la luz pública, y tienen por objetivo generar la sensibilización sobre lo que es la escasez de recursos. Hoy vemos que el agua se está agotando, el petróleo se está agotando, lo que es toda la capa vegetal del planeta se está agotando, cada día hay una especie que está en vía de extinción, y esto conlleva a que en la práctica nosotros podamos tener, digamos, una visión de que los recursos llegan a un proceso de agotamiento, y ese proceso de agotamiento tenemos que empezar a identificarlo y buscar la forma de cómo transformamos eso. O sea, olvidarnos de lo que estamos en esta sociedad que vimos la clase pasada, una sociedad de consumo, solamente satisfacer necesidades. No, hay que empezar a generar esos procesos de racionalidad. Lo segundo, de los problemas ecológicos. ¿Qué entendemos por ecología?
Eco, casa, logos, el estudio de nuestra casa. Es la interrelación que tienen todos los seres vivos con los seres inertes que están en el planeta. Un ejemplo simple de esa interrelación está entre el oxígeno y nosotros, por dar un ejemplo. El oxígeno no tiene vida, pero curiosamente es la materia que nos da vida, porque sin oxígeno nosotros no vivimos. Entonces, ahí hay una interrelación que en la práctica nos permite a nosotros entender claramente la relación que existe entre todo lo que en este planeta está creado. Y de ahí la importancia de comprender que el estudio de la ecología, o sea, el estudio de nuestra casa, nos va a permitir evidenciar claramente esas interrelaciones que existen entre todos los seres y a partir de allí poder tomar también unas decisiones. Y lo que es el cambio climático. Obviamente lo que nosotros no sabemos es que a lo largo de la historia de nuestro planeta ha habido cambios muy similares, o sea, de enfriamientos y calentamientos que han oscilado en ese tipo de elementos dados. Lo que sucede es que esos fueron de orden natural en el sentido de que la misma conformación de nuestro planeta generaron esos cambios climáticos que fueron generando, digamos, todo lo que fue la cocción y la generación de nuestro planeta. Aquí lo que nosotros, una vez hemos logrado el equilibrio y estamos estables, lo que está generando es la actitud de nosotros hacia nuestro planeta, lo que está generando ese cambio de clima, y eso es lo que estamos viendo. Acabamos de ver que estas tormentas se han convertido en unos problemas gravísimos en algunos sectores del planeta, que las temperaturas en algunas regiones han llegado ya a 45, 48, 50 grados, que es definitivamente unas temperaturas que el hombre no alcanza a soportar y genera muchas muertes. Los incendios forestales, todo ese tipo de elementos son los que nos están generando a nosotros unos grandes problemas y que nosotros como personas y como ingenieros tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Para qué? Para entender claramente que todo está originado, ¿por qué? Por la actividad humana descontrolada, sin manejar, sin racionalizar. Y eso es lo que, digamos, el documental busca como objetivo en la presentación del mismo. ¿Cuáles son los temas que normalmente se dan? Lo primero, el tema central es la vida en la Tierra y su desequilibrio ecológico. Entonces, empieza a tratar de dar esa visión de, digamos, cómo surge la vida, y a partir de allí lo lleva ¿a qué? A que entendamos todo ese proceso de cómo se llega a ese desequilibrio. Y esto enmarcado en una serie de temas bien interesantes, por ejemplo, que fue el origen, cómo se originó el planeta. Entonces nos da un esbozo muy general, pero muy bien realizado de cómo se originó la Tierra. El aprovechamiento, por ejemplo, del petróleo, entonces establece cómo surge el oro negro y ese oro cómo se convierte, digamos, en uno de nuestros principales, llamémoslo, digamos, elemento de daño de nuestro planeta, ¿sí? Verdugos, llamémoslo así, en uno de nuestros verdugos, el petróleo se convirtió en ello y dijimos, eso cambió la historia. Todo el proceso de lo que es el tema de la deforestación, o sea, primero hacer que el planeta se volviera verde para que pudiera llegar a las condiciones y después cómo nosotros mismos lo estamos deforestando. Todos esos dos, tanto el petróleo como la deforestación, generan todo lo que es el proceso de cambio climático. El tema de la revolución agrícola, o sea, decir al comienzo se evidencia que nosotros éramos nómadas, o sea, íbamos caminando, ¿sí? De un lugar a otro y de un momento a otro nos volvimos sedentarios y el volvernos sedentarios pues obviamente empieza a generar la producción y ver que existen excedentes y eso genera lo que se conoce como revolución agrícola y esa revolución agrícola empieza a generar sin darnos cuenta un gran problema que fue el agotamiento del suelo. El tema de la adaptación tanto a las nuevas circunstancias de vida como a los cambios que ha tenido el mismo planeta, nos hemos ido adaptando y esa adaptación pues obviamente en el camino va dejando muchas personas muertas y obviamente asumiendo las consecuencias de esos cambios. Y establece esbozos de cuáles son las acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático en términos generales. O sea, que vemos sin darnos cuenta alrededor de 7, 10, 12 temas que definitivamente el documental nos permite tener una visión mucho más real y clara de lo que es el tema. ¿Qué es lo que más me gusta de este documental? Las imágenes.
¿sí? Muestra, digamos, unas imágenes que definitivamente yo le quito el sombrero al productor de este documental, porque empieza a mostrarnos lugares del planeta que definitivamente, pues obviamente no vamos a tener la posibilidad de conocerlos, y al verlos nos evidencia esa realidad. Ver, por ejemplo, todos estos tipos de sitios donde están aguas termales y donde se empiezan a ver la evidencia de los comienzos de la vida, ¿sí? En temperaturas y condiciones que el planeta tuvo al inicio. Ver lugares donde definitivamente el agua se agotó totalmente y se convierte en una lucha humana para poder tener el proceso de extracción de este preciado líquido que hace parte de nuestra vida. Ver cómo los centros poblados se empiezan a volver, digamos, en todo el desarrollo agrícola, a que el suelo se convierte en todo un tapete de producción agropecuaria, ¿sí? Ver cómo de alguna forma los mismos seres vivos se asocian para poder tener nichos que les permita sobrevivir, ver cómo definitivamente el planeta tiene una dinámica que nos debe permitir entender claramente la importancia de esa dinámica, de esa relación de lo geológico con lo hídrico, en este caso el agua, todo lo que es ese concepto de humedales, y ver sin darnos cuenta cómo la misma naturaleza nos coloca mensajes subliminales que nos está diciendo de alguna forma, oiga, ámeme, ¿sí? Por lo menos cuídeme. Entonces, todo ese tipo de imágenes, que estas imágenes son extraídas del documental, pues nos permite de alguna forma evidenciar que este documental tiene un elemento fundamental también de tocarnos las fibras, de ser un documental de educación, pero también de formación como personas. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. La narración de este documental nos da una secuencia de lo que es la historia natural. ¿Qué es eso de historia? Pues obviamente es contar el pasado de lo que la naturaleza ha hecho a lo largo de esos 4.000 millones de años. Entonces, ver desde el punto de vista geológico, recordemos que geo es tierra, roca, el estudio de las rocas, ver cómo, digamos, esa gran roca empieza a generar toda una transformación para convertirlo en ¿qué? En una interrelación de algunos de los elementos dados a través de la ecología. Entonces empiezan las plantas a formarse, a través de las plantas a generarse otros elementos dados y obviamente surgir la vida como elemento fundamental. Y esto, pues obviamente hace que de alguna forma nosotros podamos generar una integración de todo lo que es la vida en la Tierra y evidenciar claramente que todos los seres que vivimos sobre este planeta estamos íntimamente relacionados. Y esos vínculos lo que genera es que haya un equilibrio entre ese medio natural que, digamos, nuestra casa o nuestro planeta se ha dado. Lo que sucede es que esos vínculos son muy frágiles. Y esa fragilidad es lo que ha hecho que de alguna forma al romper esa fragilidad pues se haya denotado o haya detonado lo que se conoce como el desequilibrio natural. Entonces lo que en términos prácticos busca el documental es mostrar la actual situación de lo que tiene la vida sobre la Tierra, y esto centra a ver cuáles son las actividades humanas y sus efectos en el entorno. Entonces, en la medida en que nosotros sigamos extrayendo y consumiendo tan exageradamente el agua, pues vamos a agotar el agua. Al comienzo se hablaba de que el agua era un recurso que no se agotaba, era inagotable, pero hoy ya nos dimos cuenta de que eso es mentira, porque la hemos agotado en virtud a que la hemos transformado y ya no tenemos agua disponible para el consumo en algunos sectores del planeta. Y de ahí la importancia de ver ese elemento dado. ¿Sí? Vemos que definitivamente todo sirve y partiendo de ¿qué? Desde los seres vivientes. Entonces uno empieza a ver que, digamos, los microorganismos, como son, digamos, aquellos primeros esbozos de vida, como son las bacterias, ¿sí? Evidencian que esos microorganismos cumplen un papel fundamental. Fueron, llamémoslo, la cadena que permitió que se fuera poblando el planeta. Entonces empieza desde esos microorganismos vivientes a ir avanzando en la construcción de lo que son las plantas, y las plantas dar el camino a los distintos tipos de animales. Y evidenciar esa interconexión, o sea, lo que son los microorganismos, las plantas, los animales, como generar interrelaciones. Un ejemplo simple
es que si nosotros pudiéramos mirar hacia adentro y pudiéramos tener una visión microscópica, lo que observaríamos es que nuestro sistema intestinal o nuestro sistema digestivo está lleno de miles de millones de microorganismos que contribuyen ¿a qué? A que muchos de lo que nosotros consumimos se pueda desdoblar y pueda ser absorbido ¿por qué? Por nuestro organismo. Entonces, ahí empezamos a ver que hay una interrelación entre ¿qué? Entre los microorganismos, las plantas y los animales. Y esta interrelación es lo que nos genera ese vínculo. En la medida en que nosotros vayamos acabando las plantas o acabemos los animales o acabemos los microorganismos, pues sin darnos cuenta, nos estamos acabando nosotros mismos y estamos logrando lo que hoy tenemos, que es ese desequilibrio, digamos, acentuado que hoy estamos viviendo. Otro de los elementos fundamentales es que muestra todo lo que ha sido la guía de ese desarrollo de la historia de la vida en el planeta, cómo pasamos nosotros de ser, digamos, nómadas a ser sedentario, de arrancar por la primera revolución industrial que fue la agrícola, pasar a la segunda revolución industrial que fue la revolución del petróleo y ahorita que estamos llegando a la tercera revolución que es la de la tecnología. Y este tipo de elementos, pues obviamente muestran cómo, sin darnos cuenta, todas esas revoluciones han generado unas transformaciones significativas, no solamente en la vida del planeta, sino en la vida de todos los seres vivos que habitamos el planeta. Y esto, pues obviamente, ha hecho que de alguna forma nos toque la campana y empecemos a mirar lo que es ese concepto que vimos al comienzo, el concepto de la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, estas tres transformaciones lo que está generando es que seamos un planeta que no se puede sostener. Y por eso hoy cuando se habla de la huella humana, se habla de que, digamos, lo que la humanidad, el hombre, necesita para poder vivir solamente se puede proveer en 2.5 planetas como el que tenemos y solamente tenemos uno, lo que quiere decir que estamos llegando a ese umbral que va a generar un agotamiento de lo que son los recursos y que tarde que temprano se puede tener un problema que, digamos, disminuya la población drásticamente en virtud a una de las cosas que se presentan. De hecho, esta pandemia empezó a generar, digamos, esos niveles de especulación, ¿sí? Ya se planteó en algún momento de que la pandemia lo que generó fue un arma biológica creada. ¿Para qué? Pues para matar a la población humana y para disminuir, digamos, ese flujo de personas. Entonces, ya empiezan las especulaciones a tener, digamos, sin darse cuenta cómo se marca el Occidente con Oriente y que de alguna forma empecemos a echarnos la culpa de ¿qué? De que esta situación la estamos tratando de transformar. Entonces, esto empieza a generar sin darse cuenta lo que hace unos siglos se llamó la Guerra Fría, que es empezar a echarse culpas y a generar, digamos, enfrentamientos o confrontaciones a través de este tipo de comentarios. Entonces, es importante que uno lo empiece a tener en cuenta porque de alguna forma todo esto, pues obviamente lo desenvuelve este mismo documental cuando hace uno una reflexión exhaustiva del mismo. Se evidencia claramente lo que es la explotación irracional de los recursos y de alguna forma lo que se evidencia es cómo el deterioro genera uno de los elementos fundamentales, es la pobreza y el subdesarrollo. Entonces ahí van a ver ustedes esas poblaciones que acabaron con los recursos y que en términos prácticos hoy no tienen nada. Entonces aquí cerquita nosotros mostramos el tema de Haití. Haití, cuando uno ve documentales sobre Haití, ve uno cómo el agotamiento de los recursos, pues obviamente ha generado ese subdesarrollo que ellos tengan. Y pues obviamente las mismas circunstancias político-administrativas pues ahondan ese tipo de elementos dados. Entonces, de ahí la importancia de eso, de evidenciar esa irracionalidad y esas actitudes, digamos, destructivas que sin darnos cuenta, nosotros culturalmente empezamos a adquirir. ¿Y por qué digo culturalmente? Porque nos damos cuenta de que vamos agotando y consumiendo todos los recursos y sin darnos cuenta, porque desperdiciamos el agua, desperdiciamos la comida, desperdiciamos muchas de las cosas que hoy por hoy son elementos fundamentales. ¿Para qué? Pues obviamente para la subsistencia del ser vivo.
Obviamente lo que busca es que todo este daño causado genere, digamos, un esfuerzo para tratar de generar una transformación, y esa transformación es la preservación, digamos, de todo lo que queda, y buscar la forma de tratar de restaurar de alguna forma algunos de los elementos dados. Entonces, de ahí la importancia que, digamos, nosotros lo tengamos como elemento fundamental dentro de la reflexión del tema de esta semana, ¿sí? Ya digamos, desde el punto de vista práctico, esa coexistencia genera, digamos, que de alguna forma todas las especies coexistan, y cuando hablo de coexistir quiere decir que existen. ¿Por qué? Porque se cooperan. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar cómo esos daños, digamos, que le hemos hecho al planeta, pues generamos transformaciones. Y ahí es donde juega un papel fundamental ese concepto de reciclar, reutilizar, digamos, generar esos cambios en el pensamiento. ¿Para qué? Para generar un nuevo concepto que se llama bioconservación. Y esa bioconservación lo que nos va a permitir de alguna forma es, desde el punto de vista práctico, conservar lo vivo con un único propósito, con el propósito de generar la sostenibilidad de nosotros como seres vivos sobre el planeta. Y a partir de allí, pues obviamente entender claramente que la única forma de poder subsistir, ¿sí?, es reducir de manera drástica todo lo que es ese consumo que hoy tenemos, ¿sí? Y generar esos cambios que podría uno denominarlos como cambios internos, o sea, de nuestro espíritu, para entender que esa interrelación entre todos los seres vivos es fundamental para que nosotros podamos subsistir. Desde ahí la importancia de que esa existencia y esos vínculos que existen entre todos los seres vivos en el planeta, pues obviamente generen una forma de ver, de una forma de ver distinta a lo que hoy vemos en lo que es nuestro planeta. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que podamos generar cambios en todo el proceso. Para ustedes como ingenieros, pues es fundamental, porque esto les va a permitir de alguna forma empezar a visualizar, a tener una idea clara. Recordemos que ustedes son ingenieros, o sea, son ingeniosos, y esos ingenieros en lo que es el campo de la industria, pues puede permitir generar modernizaciones e innovaciones en esa transformación que tiene lo que son los recursos naturales, y a partir de allí generar innovaciones, planteando nuevas tecnologías que sean menos dañinas, que generen unos cambios benéficos en el planeta. Y ya tenemos algunas pruebas. Por ejemplo, uno observa en Alemania, en Costa Rica, en Dinamarca y en muchas otras partes del mundo que ya han generado esos cambios, y esos cambios han traído grandes resultados. Entonces, lo que uno busca es que de alguna forma ustedes como ingenieros industriales puedan ser innovadores industriales y tecnológicos. ¿Para qué? Para generar un gran cambio en este proceso de lo que es la situación que hoy vive nuestro planeta. Y por eso es que, digamos, ha sido, digamos, uno de los grandes deseos míos como profesor de esta materia, dividir en dos campos: un campo que nos permita visualizar esto que estamos viendo, y un campo que nos permita generar a esa innovación, a esos cambios benéficos que requiere un liderazgo de nuevos cambios, tanto tecnológicos como industriales. Entonces, ahí es donde jugamos un papel esencial nosotros como profesionales y como personas en lo que es la transformación de los problemas actuales que tiene nuestro planeta. Y con base en eso, lo que buscamos es generar unos cambios que nos den la posibilidad de generar transformaciones en las personas para encontrar unos valores que de alguna forma permitan reflejar la transformación en lo que es esa destrucción que tenemos de nuestro planeta, en esos cambios de producción y distribución de lo que son los recursos y las necesidades que hoy nosotros tenemos que ofertar en esa demanda que hoy tiene nuestro planeta. Para ello, digamos, se plantea que la universidad, en este caso todo lo que son la educación superior, tiene que jugar un papel importante en lo que es la formación en valores, para generar una responsabilidad mucho más real y efectiva de estos aspectos, donde aprendamos a vivir juntos y aprendamos a ser. Y ese ser lo que busca es ser una persona integral que nos permita de alguna forma entender, comprender y aprender la importancia
de lo que es cada una de las cosas que tenemos, valorarlas y a partir de allí tomar decisiones. Y esto se logra si lo empezamos a mirar ¿desde dónde? Desde nuestras asignaturas. Yo tengo la fortuna de dictar esta materia, pero pues hay algunas carreras en nuestra universidad que a veces no tienen esa posibilidad. Por eso se busca, por ejemplo, en la universidad, en nuestra universidad, la Universidad Tecnológica de Pereira, tener una tema que es transversal a todos, que es el tema de la gestión ambiental. Entonces, hay un equipo que permite de alguna forma que la gestión ambiental sea un elemento transversal de todo lo que es la formación en nuestra universidad. Y a partir de allí lo que se genera es un proceso de enseñanza para fomentar lo que son los valores y a partir de allí generar una transformación mucho más real y efectiva de nosotros como universidad, universo de conocimiento para generar esas transformaciones. Y todo esto con un único propósito, es que se convierta en un proceso de educación ciudadana donde los valores de la sostenibilidad jueguen un papel fundamental en lo que se conoce como justicia social y a partir de allí aprendamos a vivir juntos y con base en ello, pues obviamente podamos entender esos cambios que hoy tiene el planeta y tratar de revertirlos para poder garantizar durante mayor tiempo la subsistencia de nosotros dentro del planeta. Entonces, digamos, el documental como tal y el tema de hoy es esa reflexión sobre la sostenibilidad, esa sostenibilidad que todos tenemos que tratar de buscar, de encontrar y de generar. Entonces, la única forma es tratar de visualizar ese documental como una reflexión bien interesante de lo que es, digamos, la actitud de nosotros como seres vivos dentro de lo que es el planeta. Vamos a hacer algunas reflexiones de algunos temas que ustedes lo van a ver. Aquí hay una primera reflexión del documental. En la gran aventura de la Tierra, cada especie tiene un papel, cada especie tiene su lugar. Ninguno es inútil o dañino, todos se equilibran. Entonces, si uno mira esta frase que en algún momento el documental lo muestra, es evidenciar claramente que todos los seres vivos tienen como si fuera una obra teatral un papel y que ese papel es fundamental. ¿Para qué? Para lograr ese equilibrio. Entonces, es una gran reflexión que vale la pena que nosotros la tengamos. ¿Para qué? Para generar esa transformación en lo que hemos denominado un poco ese concepto de lo que son los valores. Una segunda reflexión, solo tenemos 200.000 años, pero vas a cambiar la faz del mundo. Aunque eres frágil, vas a conquistar todos los medios, te vas a apoderar de territorios enteros como ninguna especie lo había hecho antes que tú. Entonces, evidencia que en esos 200.000 años que lleva el ser humano sobre el planeta, pues obviamente hoy colonizó todo y que pues obviamente esa colonización ha generado lo que son esas transformaciones y con base en esas transformaciones es que hoy estamos desequilibrados. Entonces, un poco es eso, es tocarnos y decirnos, oye, usted lleva tan poquito, pero acabó la casa. Eso es como cuando llevamos a un invitado a nuestra casa y ese invitado lo dejamos cuando nos damos cuenta porque nos desbarató la casa. Entonces, un poco todo el esfuerzo que uno ha tenido en un hogar, alguien se lo acaba. Algo muy parecido es lo que nos refleja esta reflexión del documental. El motor de la vida es el vínculo, o el motor de la vida es el vínculo, o sea, el vincularnos con todo lo demás es lo que nos da la vida. Todo está vinculado, nada se basta a sí mismo. El agua y el aire son inseparables, están unidos de por vida y por nuestra vida en la tierra. Todo se comparte. Entonces, uno sin darse cuenta, ¿qué es lo que es el agua? Pues si todo lo descomponemos químicamente es hidrógeno y oxígeno. O sea que el oxígeno tiene una relación vinculante con el agua. Y vemos que en esos dos, llamémoslos sustancias, tanto el agua como el oxígeno, juegan un papel fundamental de interrelación. Y lo que hacemos es que la vida juega un papel de interrelación con todos. Entonces, esos vínculos es lo que da el motor a la vida. Si nosotros no tenemos agua, si nosotros no tenemos oxígeno, no tenemos vida. Y sin darnos cuenta estamos acabando con el agua y con el oxígeno, lo que genera de que de alguna forma esas transformaciones que estamos haciendo no sean las adecuadas y que obviamente esa sostenibilidad sobre el planeta cada vez sea mucho más difícil, cada vez sea mucho más complicada en poderla sacar adelante.
Es el momento de ir uno al encuentro del otro, porque lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que nos queda. Entonces, hace esa reflexión, digo, oye, acabamos ya las cosas, pues hagamos un pare y miremos hacia atrás y unámonos en torno a qué, a transformar esto. Esto es fundamental porque hay algunos países en nuestro planeta que no han querido aceptar, digamos, esos cambios. Hace unos años existió el protocolo de Kioto, que era tratar de generar, digamos, un límite en lo que son las descargas a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y países industrializados como China y Estados Unidos no quisieron firmar el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto con esos 12 países, pues obligó a que muchos otros países pues empezaron a generar transformación. Entonces se preguntaban, bueno, si ellos no quieren y son los que hoy mandan el planeta, pues los demás, ¿para qué seguimos? Y ahí, por ejemplo, hubo una respuesta drástica de Brasil, y Brasil empezó a deforestar las selvas amazónicas para todos. El planeta se sobreentiende que la selva amazónica es una parte de lo que se podría considerar el pulmón del mundo, y el ir agotando el pulmón del mundo, pues obviamente empezó a generar choques. Eso generó y obligó a que se creara el Acuerdo de París. ¿Sí? Y ese Acuerdo de París lo que busca es eso, es buscar unos límites en lo que son la generación de gases de efecto invernadero, y que eso pues obviamente disminuya un poco lo que es la visión de nosotros hacia nuestra atmósfera, para poder controlar un poco esa carga contaminante que hoy existe. Las consecuencias de nuestras acciones son enormes. Otros, y no nosotros, pagan el precio sin ser responsables. He visto campos de refugiados tan vastos como ciudades tiradas en el desierto. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos a la orilla del camino mañana? Es una reflexión bastante dura, porque en la práctica lo que dice al comienzo es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, irracionalmente generamos daños a las cosas, pero los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a pagar las consecuencias. Y lo que dice, digamos, al final es que esos campos de refugiados que hoy existen en muchas zonas del planeta, pues obviamente están evidenciando esas falencias de recursos que desafortunadamente los antepasados de ellos no controlaron, no manejaron, y hoy ellos están pagando las consecuencias. Los que nos llamas es a reflexionar y a pensar en que si hoy no pensamos en lo que va a pasar mañana, pues obviamente nuestros hijos o nuestros nietos pueden pagar las consecuencias de esa irracionalidad que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo les parece, digamos, el tema como tal? A ver, digamos, voy a irme aquí, aló, Profe, señora, cuéntame. pues a mí la verdad es que me parece el tema más interesante, el hecho de aprender o reconocer también que estamos haciendo mal, porque pues nada nos ganamos aquí estudiar mil teoremas, mil fórmulas y mil cosas, cuando afuera están pasando cosas completamente diferentes que quizá si no somos conscientes pues ni siquiera vamos a alcanzar a aplicar esas fórmulas de todo lo que aprendemos. Entonces me parece muy interesante que usted como nos muestre o nos dé como esas herramientas para poder ser conscientes y para poder aportar un poquito a toda esta situación. Muy bien. ¿Qué otro quiere comentar? Juan Camilo Rivera. Profe, pues yo considero que es un tema imprescindible el hecho de que vivimos en un entorno que estamos rodeados de biodiversidad, de toda esa vida, profe, y de todos esos elementos que no solamente contribuyen pues a la vida pues de las demás especies, sino a nuestra propia vida, estar estrechamente ligados con nuestro entorno y con las especies que conviven en él, es muy importante, y es innegable decir que cuando afectamos dicho entorno, pues también nos estamos afectando a nosotros. Entonces, parece que es muy importante aprender un poco acerca de eso y un poco como que concientizarnos de nuestra situación para, no sé, aportar o desarrollar herramientas o elementos que puedan revertir esa situación.
en futuro. Eso es cierto. Jennifer, Juliana Molina. Bueno, pues Te iba a hacer yo pienso solamente que como, una pregunta para que sepas. sí, ¿Tú sabes cuánta agua consumen en tu casa? no, exactamente no sé. Y un cálculo así, abuelo de pájaro, ¿cuánto crees tú? No. Mm, Bueno, te coloco no, eso ni porque, idea. porque digamos, aquí en Pereira se ha hecho estudios sobre los consumos per cápita, o sea, por persona de agua. Y nosotros estamos en el estándar o en la media internacional, estamos alrededor de 40% por encima. O sea, nosotros, los ciudadanos, no somos conscientes del consumo de agua y estamos consumiendo 40% más de lo que normalmente la media en el mundo se da. Y eso evidencia claramente de que nosotros, sin darnos cuenta, estamos desperdiciando agua. Y eso lo podemos evidenciar en muchos elementos de la casa. ¿Tú has evidenciado algún elemento donde veas que sin darte cuenta en tu casa se está desperdiciando agua, Jennifer? Sí, claro, profe, en muchas circunstancias. Cuéntanos a ver, Eh, una o dos que tú encuentres. Profe, pues uno a veces se demora mucho en la ducha Ok. y pues uno no tiene que demorarse tanto para bañarse, sino que a veces el calor y todo. Entonces, bueno, esa es una. Otra es que, por ejemplo, cuando el agua que sale de la lavadora puede servir, pues, muy bien para vaciar el baño, por ejemplo. Por Exacto, ejemplo, eso acá no lo hacemos mucho. ¿Por qué? exacto. Porque el ser humano siempre, o bueno, por lo menos nosotros siempre en estas últimas décadas queremos como estar súper cómodos, o sea, como que no hacer, entre menos hagamos, mejor. Entonces, yo creo que más que todo es por eso. Queremos como todo a la mano y, y por eso pues no lo hacemos en muchas ocasiones. Eso se llama un modelo cultural. El modelo cultural nuestro ha sido eso. De hecho, Colombia, como es un país bañado por tantos ríos, es más, sin darnos cuenta, nosotros somos generadores o no generadores, somos productores de agua, pero de una forma impresionante. Entonces, culturalmente siempre tuvimos agua en donde se fuera. De hecho, si uno va hacia el norte, encuentra los humedales generados por el río Magdalena, el Cauca, ¿sí? Y esto evidencia claramente que todo eso nos haya acostumbrado a evidenciar el consumo de agua, pero hoy nos estamos dando cuenta que el agua en esos abastecedores de acueductos se está agotando. Desde ahí que esa puede ser una de las reflexiones que nosotros tenemos que cumplir. Es importante que lo tengamos en cuenta porque lo podemos asociar, como decía Juan Camilo, a ese entorno que nosotros estamos viviendo y a partir de generar procesos de cambio, de transformación. Entonces, vamos a ver la actividad de hoy. La actividad de hoy, ya se las muestro. Sí, perdón, estamos acá. Cerremos esta y vamos a la segunda semana. ¿Sí? La actividad de hoy está enmarcada dentro de lo que, bueno, veámoslo aquí y ahorita lo vemos. Ver el documental de Home. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que si nosotros cogemos este enlace y lo copiamos y lo llevamos a cualquier página del Internet, vamos a tener la posibilidad de tener automáticamente el documental. Aquí lo vemos. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Nueva York. Sí, profe. Entonces, este es el documental y sobre ese documental vamos a hacer las reflexiones, o sea, vamos a hacer una reflexión o unas preguntas que nos permitan armar una grabación y después transcribirla para un poco sacar ese elemento y vayan colocándole eso, digamos que hablé al principio. Ese ensayo al final va a tener como una especie de unos reglones de introducción y una conclusión que le permita tener un poco un documento mucho más formalizado, como un ensayo bien dado. Ese, digamos, es la actividad que nosotros
tenemos para esta semana. El documental es un poquito más largo que el anterior. Luego, las 2 horas de mañana están para eso, para que ustedes puedan ver el documental, puedan realizar la grabación y puedan generar la transcripción y igual que hicieron esta semana, poderla subir a la plataforma para poder ir teniendo, digamos, todos los puntos de lo que es nuestras actividades y garantizar, digamos, la tranquilidad de lo que es disfrutar esta materia y no preocuparnos por la nota. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas, comentarios, hijos? No, profe, todo claro. Ok. Entonces nos vemos dentro de 8 días, el martes a las 7 de la mañana y para ver un nuevo tema. Que Dios los bendiga y que tengan y disfruten una semana agradable. Profe, Hasta muchas luego, gracias. profe, muchísimas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Chao, hijos. Hasta luego, profe. Que tengan Hasta una luego, profe. Gracias. Chao.